¿Qué tal? Mi nombre es Mario Jaime, este es el curso de Filosofía de la Ciencia y hoy tendremos nuestra primera sesión, la noción absurda de la disociación entre la ciencia y la filosofía. ¿Cómo podemos comprender el universo en el que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? ¿Existe un creador en la realidad? Todas estas preguntas se las hizo el astrofísico Stephen Hawking en su libro El Gran Diseño. Y lo que dice Stephen Hawking es que la filosofía ha muerto, que eran preguntas que normalmente intentaban responder los filósofos, pero con el avance científico ahora la filosofía es inútil, ha muerto, no se necesita. Los mismos científicos son capaces de responder a estas preguntas. Y aquí hay una paradoja, porque lo que está haciendo Stephen Hawking es filosofar. No se da cuenta de que al decir estas preguntas, enumerar estas cuestiones, él mismo se está filosofando, se está convirtiendo en un filósofo. De hecho, Umberto Eco le respondió: el hecho que la ciencia, en cuanto a ciencia, declare la muerte de la filosofía, resulta similar a un pez que mientras explora su pecera o su recipiente de vidrio, pretende dar cuenta de cómo está hecha la propia pecera. Aquí los dos pensadores están tomando una postura contradictoria, porque primero, Hawking no es la ciencia, es un científico. Segundo, disociar la ciencia de la filosofía es como disociar el descubrimiento de su interpretación. El objetivo de este curso es pensar sobre lo científico, sus categorías, y demostrar que el científico se convierte en un filósofo desde el momento en que está interpretando sus descubrimientos o sus resultados. Vamos a empezar tratando de discernir qué es la ciencia. Decía un filósofo, Louis Althusser, un filósofo marxista francés, que cuando alguien te habla de ciencia está hablando de ideología política. Así que este curso debería llamarse Filosofía de las Ciencias, porque la ciencia con mayúscula en realidad no existe como una categoría. Cada ciencia posee su propia metodología, sus propios problemas conceptuales, sus propios problemas epistemológicos. Y además las ciencias a veces dependen de las técnicas. Incluso hay filósofos que piensan que la propia técnica es la que da origen a una ciencia particular y la conforma. Ahora bien, desde el punto de vista filosófico, los filósofos contemporáneos tienen que tomar en cuenta los conocimientos científicos, si no su filosofía va a ser muy pobre. Y del otro lado, los científicos tenemos que tomar en cuenta los argumentos epistemológicos y hasta metafísicos para saber qué estamos diciendo o cómo interpretar la realidad. Es muy difícil definir lo que es la ciencia como tal. Existen muchas ciencias distintas que intentan conocer la realidad desde diferentes planos teóricos o prácticos. Por eso no se puede hablar de una filosofía de la ciencia como tal. Lo que hoy considera un astrofísico es totalmente distinto a lo que un astrólogo sumerio consideraba como tal. Eso es muy importante porque el concepto de ciencias va cambiando con el tiempo. Cuando ustedes abren un libro del siglo XIX y alguien te habla de la ciencia, tal vez un estudiante del siglo XXI considera que eso es una pseudociencia. Por ejemplo, la alquimia se consideraba una ciencia esotérica en la Edad Media, y en la actualidad la consideran como una pseudociencia idealista. Entonces, ciencia etimológicamente puede considerarse como conocimiento, y desde el diccionario como técnica o saber hacer. Según esta definición, habría una ciencia de cualquier cosa, de cómo fotografiar, de cómo ponerse un vestido, habría una ciencia de cómo batear una pelota del béisbol. Sin embargo, nosotros no llamamos científicos ni al sastre ni al coach de bateo. Por ejemplo, para Aristóteles, la ciencia estaba constituida por sistemas de proposiciones que se ordenan en torno a principios geométricos.
Mientras que para un escolástico medieval que interpretaba a Aristóteles, la ciencia incluiría la teología o la interpretación de lo divino. Por ejemplo, para Newton, la ciencia probablemente era la teología natural establecida por otros medios, como el matemático. La ciencia moderna, como se interpreta desde la visión europea del siglo XVIII de la Ilustración, en cambio se caracteriza por su carácter universalista y positivo. Entonces, todas estas acepciones tienen que ver con el desarrollo histórico de culturas particulares. Para este curso, nosotros consideraremos ciencia como una disciplina, una operación, un saber hacer, una actividad, es decir, una operación llevada a cabo por sujetos operativos a los que los filósofos del materialismo filosófico, como Gustavo Bueno, llaman científicos, y cuyo resultado se obtiene un conocimiento de la realidad mediante ciertos métodos de investigación, no del todo unificados. No podemos hablar de un método científico general para todo, pero siempre dependientes de una posible corroboración material. Esta es una definición pobrísima, como todas en la filosofía, pero nos servirá como una definición operatoria y vaga. No importa, porque una característica de las ciencias es que siempre cambian, surgen, mutan, evolucionan. Ahora, ¿progresan? Eso es una interrogante. No sabemos qué es el progreso, lo analizaremos en otra sesión. Bien, el científico es un hombre de fe, es un hombre que tiene fe, cree, no puede ser totalmente escéptico. Y su creencia se basa en que la realidad es cognoscible y explicable. Es decir, que la realidad es un cosmos, que la realidad está ordenada, que tiene patrones. Incluso muchos científicos siguen varios patrones para conocer la realidad. Ahora bien, nos vamos a enfrentar con un problema muy interesante a partir de esto. El problema es, ¿qué es la realidad? Antes de entrar a este problema, analizaré una frase del filósofo francés Albert Camus que dice: el mantenimiento de esta confrontación desesperada entre la interrogación humana y el silencio del mundo. Prácticamente todo este curso se puede resumir en esta frase. Analicémosla. El ser humano está en una realidad que no entiende, necesita coordenadas. La educación, la religión, los memes culturales le dan coordenadas para poder interpretar esa realidad, pero no puede ser interpretada de novo, a priori, y siempre subjetiva. Cuando el individuo adquiere una cierta conciencia, mantiene una confrontación desesperada, se empieza a desesperar, porque se pregunta si la interpretación de la realidad que le dieron es la correcta, porque hay muchas interpretaciones de la realidad. Entonces aquí comienza un conflicto, una lucha de la conciencia consigo misma, la interrogación humana, la pregunta del ser humano: ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi origen? Pero el mundo no te contesta. Hay un silencio enorme. Esa confrontación entre nuestra interrogación y el silencio es el nacimiento de la ciencia y la filosofía. Y es eterno e infinito porque los humanos no somos dioses. El pensamiento de Ikram-Antaki, en su libro titulado Ciencia, dice: la historia de la ciencia da voz al tumulto. Contemplar no es comprender, mirar no es ver, ver no es saber. La realidad es capaz de no ser más que una ilusión y la evidencia no es garantía de verdad. Lo que nos parece hoy racional ha tenido que imponerse. Nunca fue inmediatamente reconocido como tal. La ciencia es con frecuencia contraria al sentido común. El sentido común no piensa, solo traduce sus necesidades. Es para toda ciencia el primer obstáculo que hay que vencer. Bueno, este pensamiento de esta mujer es maravilloso, analicémoslo poco a poco. Dice que la historia de la ciencia da voz al tumulto. El tumulto es el caos, es el desorden. Entonces, la historia de la ciencia son todas las operaciones metacientíficas, epistemológicas, descubrimientos y teorías que intentan ordenar un mundo, que es un tumulto, es un ruido, y poco a poco le van a dar un sentido. Pero dice algo que es muy interesante: mirar no es ver y ver no es saber. La propia observación no basta, se necesita una interpretación basada en diferentes teorías. ¿Por qué? Porque la realidad es capaz de no ser más que una ilusión. Entonces, ¿cómo
sabemos que la realidad no es una ilusión. Este es un problema que veremos con el mito de la caverna de Platón, por ejemplo, o desde el idealismo de la religión hindú que nos dice que todo es maya, que todo es ilusión. Entonces, la evidencia no es garantía de verdad. La verdad científica debe tener otras garantías si es que podemos alcanzarla. Ahora bien, dice que lo que nos parece hoy racional se impone. Esto es muy importante porque hay muchos tipos de racionalidades y todas se imponen, la mayoría políticamente, la mayoría se imponen por las guerras. La racionalidad imperante en una cultura es porque la clase política impone esa razón. Y el que no esté de acuerdo, pues puede ir al manicomio, puede ser sacado de la propia sociedad. Pensemos en el choque de dos culturas. Una cultura precolombina que tiene un tipo de razón. Por ejemplo, que el sol se tiene que alimentar con el corazón y la sangre de los vencidos. Y otra cultura que llega a intentar sobreponer su propia razón. Digamos en este caso el cristianismo. ¿Quién va a imponer su razón? El que gane la guerra. Por eso dice Kramantaque que la razón se impone, nunca se reconoce como tal. Ahora bien, lo que nos parece ahora racional, en otra época no parece racional. Por ejemplo, en el siglo XVII, en Francia, el diablo era racional. La presencia de Satanás estaba incluso en la legislación, y eso era totalmente racional. En la actualidad, en la misma Francia, si una mujer asesina a su hijo y dice que es porque el diablo le susurró, eso ya no es racional. Entonces puede ser llevada a un hospital psiquiátrico. Entonces la razón también cambia con el tiempo. Hay muchos tipos de razones. Otra cosa que nos dice Kramantaque, el sentido común. El sentido común no piensa. El sentido traduce sus necesidades. Y dice que para toda ciencia es el primer obstáculo que hay que vencer. Las teorías de la mecánica cuántica nos dan un gran ejemplo de esto. La mecánica cuántica nos indica un mundo microscópico o ultramicroscópico que está en contra del sentido común de la lógica humana. Y eso lo veremos en otras sesiones. Entonces, es el pensamiento sobre la historia de la ciencia y la razón que se impone. Ahora bien, tenemos dos preguntas fundamentales. ¿Qué es la filosofía y qué es esa cosa llamada ciencia? El filósofo argentino José Pablo Feynman, basándose en un pensamiento hegeliano, tiene una frase muy famosa que dice: la filosofía es la totalidad de lo real porque piensa la totalidad de lo real. Esto es interesante porque filosofar entonces es pensar. Aristóteles nos dice que el nombre de filosofía lo acuñaron los pitagóricos a partir de la cultura egipcia, y la etimología de filosofía es amor a la sabiduría. Tenemos que pensar si un sabio es un filósofo, un científico es un sabio, o un sabio no puede ser un científico. Entonces, la filosofía es muy lábil, todas las interpretaciones caben. Filosofar es solamente pensar. Cada vez que usted piensa, empieza a filosofar. Ahora, que piense por usted mismo, ¿no? Mientras que ciencia, podemos acuñar que el resultado de la ciencia es el conocimiento de la realidad. Entonces, la filosofía de la ciencia sería pensar en la totalidad de lo real que nos lleva hacia un conocimiento de la realidad. Aquí voy a proponer un pensamiento del filósofo italiano Luigi Pereison en su libro Verità e Interpretazione de 1971. Dice: el científico tiene sin duda alguna el derecho indiscutible de declarar que el saber científico es el único adaptado a los fines de su investigación, pero no puede extender y volver absoluto el saber científico hasta el punto de pretender que sea considerado la única forma de saber posible. Si lo hace, por ello mismo deja de hacer ciencia, ya que la proposición "no hay más forma de saber que el saber científico" no es una proposición científica, sino una proposición filosófica. Por consiguiente, este científico que hace esta proposición hace filosofía, pero lo hace sin saberlo, o sea, hace filosofía acrítica e inconsciente. En resumidas cuentas, mala filosofía. Digamos que esta frase puede aplicarse muy bien a lo que dice Stephen Hawking en su libro. Ahora bien, uno de los objetivos de este curso es que usted haga filosofía crítica y consciente, no acrítica. Crítica es una palabra que significa análisis. O sea, hay que analizar todos los puntos de vista y que sea totalmente consciente. El científico que logra eso
puede interpretar mejor la realidad. Ahora podemos entrar a un tema muy difícil, muy polémico y que no tiene una solución muy sencilla. ¿Qué es entonces la realidad? Porque si la ciencia es el conocimiento de la realidad, podemos definir la realidad. Los diccionarios de filosofía nos dicen que la realidad es el modo de ser de las cosas en cuanto existen fuera de la mente humana o independientemente de la misma. Esta incluso puede ser una frase física que utilizan mucho los físicos, pero no es tan sencilla. Realidad proviene de res, que significa cosa. Entonces la realidad puede interpretarse como todas las cosas que nos rodean. Ahora bien, la realidad no es exactamente la verdad. A continuación vamos a ver un pequeño fragmento de un video en donde el astrofísico Neil deGrasse Tyson en una entrevista dice que la ciencia es capaz de encontrar la verdad. We talked about on the panel last week, we debated global warming. Two of the people did not believe in it. Oh no, one person didn't believe in it. Two of them didn't believe in evolution. The good thing about science is that it's true whether or not you believe in it. You see, that's the... I'm just saying. That's very good. But Tyson declara, lo bueno de la ciencia es que es verdadera, creas en ella o no. Vamos a analizar semejante aseveración porque en realidad es una aseveración metafísica. ¿Qué es metafísica? El problema del ser, el estudio del ser. Entonces una aseveración metafísica está indagando sobre lo que son las cosas. Y esta aseveración de este astrofísico en realidad tiende a un cientismo o cientificismo, que es un fundamentalismo científico. Y lo que hay que resaltar de esta frase es la condición de verdadera. ¿Qué es la verdad? Más allá de que la ciencia en sí es un fantasma, es un nómeno, una entidad irreal, quizá lo que quiso decir Tyson es que los científicos pueden acceder a una verdad mediante los resultados de sus investigaciones. Pero ¿qué es la verdad? ¿Hay una verdad o varias verdades? ¿Puede haber varias verdades para un fenómeno? Entonces no serían verdades si hay varias. Si hay una verdad debe ser única. Analicemos primero algunas etimologías de verdad. Tyson dijo la palabra en inglés, dijo la palabra truth, que proviene del inglés medieval treute o treute, que proviene del inglés antiguo treuve, que significa veracidad, fidelidad, lealtad o acuerdo. Los filólogos lo derivan del protogermánico trigbo, que es acuerdo o contrato, y probablemente del protoindoeuropeo deru, que es firme como la madera de árbol. Entonces, lo verdadero sería tanto lo seguro como lo honesto, pero ojo, a lo que se llega mediante un acuerdo. Entonces, Tyson quiso decir que las investigaciones científicas pueden dar como resultado saberes firmes o seguros, o quiso decir que las verdades científicas se alcanzan mediante un acuerdo o pacto dentro de los de un mismo oficio, o quiso decir que los resultados son veraces. Ahora, ¿es lo mismo veraz que verdadero? En español la palabra viene del sustantivo veritas y del adjetivo verus, que se refería a aquellos que se mantienen firmes en un juicio. Aseverar, perseverar, ser severo comparten la misma etimología. Entonces, Tyson quiso decir que las investigaciones científicas pueden dar como resultado saberes que se pueden mantener firmes ante cualquier otro juicio, que el conocimiento científico es severo, digamos duro frente a otros saberes, quizá objetivo. Bueno, nuestra cultura es latina, porque hablamos español, y tiene sus bases en la cultura griega. Y la palabra verdad en griego es una palabra muy hermosa que es aletheia. Varios filólogos dicen que aletheia tiene que ver con el olvido, con no olvidar. Aletheia significa lo que no se oculta, lo que se muestra a simple vista, lo que se manifiesta tal como es. Aletheia ya es una postura eminentemente ontológica, pues obliga a reflexionar sobre el ser. Se puede conocer lo que una cosa es, la esencia de la cosa. ¿Sería aletheia lo mismo que la esencia o la sustancia aristotélica? Entonces, Tyson quiso decir que los resultados de las investigaciones científicas nos muestran las cosas tales como son. Las cosas o su esencia son tal como sus conceptos científicos o sus propias descripciones. También nuestra cultura es cristiana, aunque seamos ateos o no, por lo tanto es judía.
Y en hebreo la palabra verdad es emet, que significa confianza. Entonces, si Yahvé era la verdad, significa que los creyentes pueden tener confianza en su Dios, plenamente confianza en Él. La palabra emet ahora proviene del amán, confirmar, que con amén comparten la misma raíz. Y significa lo que respalda. Por eso cuando alguien acaba de rezar dice la palabra amén, que así sea, que tiene confianza en que es verdad. De ahí la noción que la verdad está en las escrituras sagradas de los hebreos, creencia que heredaron los cristianos y los musulmanes. Por eso los fieles siguen creyendo que en la Biblia, en la Torá o en el Corán está la verdad, porque es la palabra de Dios. Si esto es cierto, la verdad es transitoria o absoluta. Sería absoluta porque la verdad provendría de lo divino. Por supuesto, Tyson no se está refiriendo a este tipo de verdad, de una verdad religiosa. Ahora, ¿es lo mismo la verdad a la verdad científica? ¿Hay una verdad científica o muchas verdades? En el diálogo de Platón, el Cratilo, Platón define el discurso verdadero como aquel que dice las cosas como son y falso el que dice las cosas como no son. Pero hay un problema. ¿Cómo sabemos que las cosas son como las afirmamos en el discurso? ¿Qué criterio puede aplicarse para tener la certeza de que el pensamiento concuerda en efecto con el objeto? Quiso decir Tyson que el discurso científico es el único capaz de describir tal cosas como son. Desde las posturas matemáticas se ha discutido si hay verdades. Yo puedo afirmar que 1 más 1 igual a 2 es verdadero. Y es correcto, pero ¿cómo compruebo que es verdadero? Esta comprobación tendría que ser matemática o metamatemática. Este es un problema que nos enfrentaremos en una próxima sesión cuando veamos filosofía de las matemáticas. Pero estas son verdades analíticas. Las verdades analíticas de este talante las definió Immanuel Kant. Dice que son siempre necesarias y tautológicas, pues el predicado ya está contenido en el sujeto. Por ejemplo, el triángulo es una figura de 3 lados. Siempre. Si no, no es un triángulo. ¿Qué es una figura de 3 lados? Un triángulo. Por lo tanto, es tautológica. Se autodefine a sí misma. O 2 igual a 2. Es un enunciado necesario y analítico. Pero el caso es que, según el filósofo de Königsberg, estos enunciados no aportan conocimiento alguno. Serían no verdades científicas porque no aportan un nuevo saber. He aquí la gran revolución copernicana a la que Kant dio pie de separar la metafísica de la ciencia. ¿Quiere decir que lo verdadero no es científico? Según los matemáticos platónicos o pitagóricos, para cada enunciado hay algo en la realidad matemática en virtud de lo cual es verdadero o falso. Pero ¿qué es ese algo? ¿Una forma? ¿Una idea eterna? ¿Un objeto más allá de la invención humana? Para los matemáticos constructivistas es la noción de prueba o la forma de una explicación del significado o del enunciado lo que importa, no la noción de verdad. En cambio, los matemáticos formalistas piensan que un teorema solo es válido si hay un dominio en que los axiomas sean válidos también. En tanto que no se puede saber si el axioma es categórico, el enunciado no tiene por qué ser verdadero o falso. Pero si el axioma es válido, entonces el enunciado es verdadero. Ahora, estas verdades podrían inscribirse en el ámbito ideal, no necesariamente material. ¿Significa esto que la verdad solo puede ser alcanzada en las formas de la imaginación? ¿Tyson se refería a la ciencia solo como matemática? Para Martin Heidegger, que fue el filósofo de la ontología por antonomasia, la aletheia, en cambio, es el ser de la técnica. Pues todo producir teórico es un acto poético, y la poiesis humana es analógica a la de la naturaleza. Por lo tanto, lo instrumental es el medio de desocultar, que en alemán es entbergen. Pero no solo en la técnica se revela este ser, sino también se oculta. Para Heidegger, la técnica antigua revelaba el ser, por lo tanto la verdad. Tyson quiso decir entonces que las investigaciones científicas aplicadas a la técnica o que los aportes tecnológicos pueden dar como resultado saberes firmes o seguros, que el desarrollo de la tecnociencia puede desvelar la sustancia de lo real, que nos puede desvelar la esencia de las cosas. Otra concepción de la verdad menos idealista
fueron la de los epicúreos y de los estoicos, que consideraban a las sensaciones como criterio de verdad. Por ejemplo, la representación cataléptica o comprensiva es aquella que hace evidente al objeto que la produce. Esta idea es muy importante o relevante, pues algunas bases de las ciencias contemporáneas provienen del pensamiento ilustrado europeo del siglo XVIII, y los ilustrados deben mucho a los estoicos. Una de sus tesis es que la ciencia es la comprensión segura, cierta e inmutable basada en la razón. Quiso decir Tyson entonces que las descripciones científicas son representaciones catalépticas. Otra concepción de la verdad tiene que ver con la revelación. ¿Qué se revela? El ser de las cosas, por dos medios, uno metafísico teológico y otro empírico. Aquí la evidencia es la misma revelación, pero es un modo de conocimiento privilegiado al que solo unos cuantos iluminados pueden acceder. Piensen ustedes en San Pablo o en Mahoma, etcétera, ¿no? En Juana de Arco, que tienen revelaciones y entonces la dan a conocer como verdades al mundo. El principal problema de este tipo de revelación es que solo se puede aceptar por una fe ciega, es decir, la propia confianza en la mera revelación. De esta forma debemos tener una relación directa con la trascendencia solo porque alguien lo afirma. Cuando Tenoch sueña con Huitzilopochtli, que le dice que debe fundar su ciudad en donde encuentre un águila tragándose una serpiente sobre un nopal, los que lo escuchan solo deben tener fe en que fue revelado. No hay ningún tipo de evidencia. A esta verdad no se pudo haber referido Tyson, pues las ciencias contemporáneas no parten de ese tipo de fe como evidencia, sino de procesos metodológicos que tienen que dar resultados prácticos que fundamenten sus principios. Ahora, una de las características de este tipo de verdad es que se vuelve políticamente violenta. Esta es la razón que puede ser impuesta hacia los otros. Es un arma que adormece. Algunas perlas de aquellos que ya conocen y defienden la verdad con mayúscula, se las voy a decir como ejemplos. El filósofo Gil de la Pisa es un fanático católico, asegura que la verdad la tiene la iglesia entera, porque la verdad Cristo la trajo entera. Desde Cristo para acá no hay nada que añadir a la verdad. En el Corán, por ejemplo, en el Sura 11, versículo 17, se puede leer que el Corán es la verdad dimanada de tu Señor, pero la mayoría de los hombres no creen. En Sudáfrica yo tenía una amiga de Malasia que se llamaba Hannah, y ella decía que ella no leía libros, no tenía que leer ningún libro más que el Corán, porque en el Corán estaba la verdad. Entonces, si leía otros libros, esas ideas eran mentiras, si estaban en contra del Corán. Aquí ya hay una verdad absoluta. Otra versión de la verdad absoluta es la que da el diccionario filosófico soviético de 1959. Dice: el materialismo dialéctico de Marx y Engels ofrece una teoría del conocimiento de invalorable alcance para comprender el proceso de conocimiento de la verdad objetiva. Bien, estos tipos de verdades que son religiosas, que son dogmáticas, pienso que el científico debe ser enemigo de este tipo de verdad. Es decir, la ciencia no nos va a conducir a este tipo de verdad, porque la verdad con mayúscula empobrece la visión del mundo, empobrece la realidad de los sujetos que creen en ella ciegamente. El propio Descartes, que fue un católico devoto, dudaba de todo excepto de Dios. Es decir, si yo dudo de todo excepto de Dios, no dudo de nada, porque entonces Dios es lo absoluto, la verdad absoluta. Entonces vaya con la duda, ¿verdad? Bien, esto que dijo mi amiga de Malasia es lo mismo que decían los primeros filósofos cristianos. Es imposible que haya habido reflexiones morales valiosas antes de las enseñanzas de Jesús, y estas justificaciones evidentemente eran caldo de cultivo para justificar la quema de libros, ¿no? Quememos todos los libros que no son los evangelios porque son libros mentirosos. Los nazis y sus quemas de libros se justificaron en lo mismo. El arte judío no puede tener verdades porque va en contra de la verdad absoluta. Entonces, definitivamente las ciencias contemporáneas no pueden encontrar ni tratan sobre este tipo de verdad. Según Albert Camus, de nuevo, las filosofías tratan de explicar el mundo, no de imponerle una ley, cosa que sería propia de las religiones y las ideologías. Tal vez podríamos distinguir entre lo verdadero y la verdad, como hicieron los estoicos.
Según su doctrina, lo verdadero es un enunciado coherente, mientras que la verdad es el conjunto de los enunciados verdaderos que solo puede pertenecer a un sabio. Pero en todo caso, una de las características de las ciencias es que sus enunciados se someten a pruebas para ser verificados mediante procedimientos que pueden establecer esa verdad o falsedad del propio enunciado. Pero entonces hablamos de hipótesis o afirmaciones. Ahora, ¿cómo saber si esa verificación se da de la misma forma en todo momento, en todo lugar, si las condiciones cambian? Las relaciones constantes entre los fenómenos es la base del concepto de ley natural. Los científicos del siglo XVIII lo que querían era encontrar leyes. El siglo XIX, positivista, se impuso encontrar una ley. Incluso el mismo Darwin, en El origen de las especies, propone la ley de Darwin. ¿Qué es una ley? David Hume, filósofo escocés, definió la ley como una experiencia fija e inalterable. Entonces este es el ideal de la ciencia positiva. Pensemos en la ley de la gravitación universal como ejemplo de Newton, que Newton nunca dijo que era una ley. Matemáticos y físicos posteriores la enunciaron como tal. Entonces, el ideal del positivismo yace en que las ciencias encuentran leyes para desvelar una realidad uniforme. Los filósofos naturales siempre quisieron establecer leyes, descubrir leyes y erigirse como legisladores universales. El matemático francés Henri Poincaré definió la ley como un vínculo constante entre un antecedente y un consecuente, entre el estado actual del mundo y su estado inmediatamente posterior. Entonces las leyes podrían describir el mundo tal como es. Pero algunos filósofos no están de acuerdo. Por ejemplo, Roger Gill apela al origen histórico de la noción de la ley científica para argumentar que las leyes son generalizaciones, no verdades, porque siempre hay fenómenos que están en desacuerdo con la propia ley. Por su parte, Stephen Mumford alega que para que las leyes gobiernen, éstas deben ser externas a las propiedades que gobiernan, pero para que esto suceda, las propiedades deben carecer de sus condiciones de identidad. El problema se empaña. Las verdades se condicionan a épocas y culturas distintas. Unos escupen al relativismo, otros defienden posturas irreductibles. Para ciertos filósofos, la verdad sería eterna, por lo tanto inmóvil, inmutable, y en un mundo que constantemente está cambiando a nivel ideal y también material, esto puede ser no cierto. Otros consideran que, por lo tanto, es imposible. La conformidad de las cosas con el concepto es tan ambiguo como infinito. El prever todas las escalas posibles, incluso dimensiones ajenas a nuestros sentidos, el carecer de una omnipotencia. Nosotros no somos dioses, no tenemos todos los sentidos posibles, puede haber fenómenos que nosotros ni siquiera detectemos, nos hace ridículos al aseverar que podemos enunciar verdades y pontificar urbi et orbi como si fuésemos dioses trascendentes. Entonces, el científico no va en pos de la verdad, y si va en pos de la verdad, mejor que se meta a monje. El científico describe la realidad, propone, retrocede a la ignorancia. Aquí no hay verdad. Quizá algunas afirmaciones, de vez en cuando un descubrimiento maravilloso, algunas corroboraciones y pocas generalizaciones que iluminan un rinconcito de universo titánico del que apenas podemos imaginar. Ahora daremos unas consideraciones preliminares. Primero, lo científico es una categoría filosófica. Esta es una frase de Luis Althusser. Las categorías filosóficas no conducen entonces a la verdad, sino que plantean pensamientos y análisis dialécticos. Ahora bien, la filosofía puede ser esencialista. Se pregunta ¿qué es el hombre? ¿Qué es la vida? Estas son preguntas filosóficas. Pero la ciencia es antiesencialista. El científico no se pregunta qué es la materia. Si ustedes le preguntan a un físico qué es la materia, qué es la energía, qué es el tiempo, no te va a dar una respuesta exacta. Hay tantas definiciones de tiempo como científicos o personas hay. Lo que el científico se ocupa es
en qué condiciones irradia luz un átomo, por ejemplo, para qué sirve la energía, no qué es la energía. Entonces, aquí surge otra pregunta. ¿Qué conocemos? ¿Cómo conocemos? ¿Hay un límite para el conocimiento? ¿Y cuál es nuestra guía para este conocimiento? Al hablar español, mi cultura es latina, griega, cristiana. Por lo tanto, mi ámbito histórico me lleva a pensar, y las ciencias occidentales se han basado en esto, en que el soporte de nuestro pensamiento es la razón. Para los griegos la palabra es logos, pero ¿qué es la razón? No es tan sencillo definirla. Podría definirse como la guía autónoma del hombre en todos los campos en los que es posible una indagación o una investigación. Es decir, el logos sería una facultad o procedimiento. ¿Sería entonces lo mismo que la conciencia? ¿Sería una esencia necesaria? También para otros filósofos el logos sería el argumento o la prueba. Hay tantas razones como posturas filosóficas. En este curso nosotros tenemos que considerar 4 principales corrientes filosóficas para entender cómo las ciencias se insertan en cada una de ellas: el idealismo, el realismo, el materialismo y el escepticismo. Pensemos primero en esta imagen que estamos viendo de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, donde está Leonardo da Vinci, que está posando como Platón, y junto a él está Aristóteles. Si ustedes se fijan, Platón está señalando hacia el cielo y Aristóteles está diciendo con su mano aquí, la tierra, aquí. Esa es la diferencia entre el idealismo y el realismo. Consideremos a Platón como idealista. El idealismo es una postura filosófica en donde pensamos que la realidad es maya, que la realidad es ilusión. Por lo tanto, nuestros sentidos nos engañan. La verdad está en arquetipos ideales que están más allá de la realidad que podemos sentir, nada más. Ese es idealismo. Si yo pienso que usted es una idea más que un cuerpo, que una materia, entonces yo soy idealista. Por el contrario, Aristóteles es realista. El realismo piensa que la realidad está conformada por cosas que nosotros podemos sentir. Para Aristóteles solamente hay un sentido, el sentido del tacto. El hombre toca el universo o el universo es tocado por el hombre. Entonces todo lo que el hombre toca es real. Si esta mesa yo soy capaz de percibirla, entonces es real. Pero ojo, Aristóteles era un discípulo de un idealista como Platón. Entonces el realismo también considera que ciertas ideas también son reales. Digamos que las matemáticas son idealistas y que la física es realista. Por otro lado, tenemos el materialismo, como el que defienden los filósofos atomistas o atómicos como Demócrito o Epicuro. El materialismo es que solamente es real lo material, lo corpóreo, lo que tiene un cuerpo que podemos sentir. En este aspecto, casi toda la biología sería una ciencia materialista. Y la cuarta postura es la escéptica, la postura de Pirrón. Pirrón fue un soldado de Alejandro Magno que definió lo escéptico. Lo escéptico es la suspensión del juicio. Yo no puedo saber nada. Yo no hago una afirmación sobre algo. No es que la miel sea dulce, sino que a mí me parece dulce y yo solo puedo pensar que eso me parece, pero no puedo afirmar que algo es. Evidentemente no hay una ciencia escéptica porque no conduciría a ningún tipo de conocimiento. Pero el científico podría tener, y es sano que tenga, un cierto grado de escepticismo. Ahora bien, toda ciencia es un tipo de conocimiento que tiene que justificarse a sí mismo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Porque si no se justifica a sí mismo ante otros posibles saberes que se erigen como tal, entonces no puede justificar que está conociendo la realidad. La manera en que se justifica cada ciencia es la epistemología.
La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga del problema de cómo conocemos las cosas. Y eso nos va a llevar a los métodos de cada ciencia en particular. Bien, la noción contemporánea es que los científicos no podemos explicar la realidad, solo podemos describirla. Y que la ciencia sería una buena descripción de la realidad, nada más. Pero eso no es cierto. En la práctica, muchos científicos quieren explicar la realidad. De hecho, intentan explicar la realidad. ¿Cómo? Por medio de teorías. Teorías viene de theorein en griego, que significa ver, observar las cosas. Teatro, por ejemplo, comparte, la palabra teatro comparte la misma etimología. Entonces, las teorías científicas intentan explicar la realidad. Pensemos en la teoría de la gravitación universal, la teoría de la relatividad especial de Einstein, la hipótesis sobre los gravitones, la teoría de la evolución por medio de la selección natural, o el modelo cosmológico cuántico, o el modelo de los multiuniversos. Todas estas teorías son especulaciones filosóficas que son contrastadas con ciertas evidencias, pero en última instancia son especulaciones filosóficas. Por lo tanto, el científico, al hacer teorías, se está volviendo un filósofo. Y esto es correcto. Pensemos en el libro del origen de las especies de Darwin. Es un clásico ya de la ciencia, de la cultura universal, donde Darwin construye una teoría científica a partir de un mecanismo que propone llamado selección natural. Y esta teoría él la construye para que se ajuste a los datos empíricos disponibles sobre observaciones que él hizo a lo largo de su viaje alrededor del mundo, y propone un principio conjunto para explicar una serie de fenómenos. Eso es una teoría científica. Pero, ojo, los investigadores pueden cambiar sus teorías introduciendo la subjetividad en sus modelos. Los científicos no son hombres de bronce, no son la razón absoluta. Están inmersos en una sociedad que puede aceptar o rechazar sus teorías, pero también son seres humanos que sufren, que viven, que tienen prejuicios, que son creyentes. Entonces introducen la subjetividad en sus teorías. Darwin es un gran ejemplo de esto. Él era hijo de un pastor protestante, nieto en cambio de un ateo como Erasmus Darwin, y el mismo Darwin tuvo a lo largo de su vida crisis de fe cristiana en algunos momentos. Si ustedes leen el origen de las especies, Darwin propone un mecanismo ateo de evolución que sería la selección natural. Charles Darwin es un gran ejemplo de la subjetividad que puede introducirse en algunas teorías. Él, hijo de un pastor protestante, nieto de un filósofo ateo como Erasmus Darwin, tuvo crisis de fe a lo largo de su vida. Darwin pertenecía a la iglesia anglicana y creía en el Dios cristiano anglicano, pero cuando ustedes leen el origen de las especies, él propone la selección natural como un mecanismo simplemente donde no mete a Dios. Sin embargo, en el último párrafo del libro habla de todas las formas hechas por el Creador. Pensemos, la teoría de la selección natural de Darwin sería igual si su hija no hubiera muerto. Cuando su hija murió, Darwin tuvo una crisis de fe, se enojó con su Dios e incluso estuvo a punto de volverse ateo. Esto solamente es una pregunta, pero los científicos introducen un grado de subjetividad en sus teorías que pueden condicionarlas o no. Ahora bien, muchas teorías científicas son mitos y por lo tanto lo que llamamos ciencia con mayúscula podría ser una mitología contemporánea como modelos para conocer la realidad. Aquí algunos de ustedes van a saltar y van a decir, pero ¿cómo es posible que esté diciendo usted que las teorías son mitos? Cuidado. Mito no significa mentira. Mito es una palabra griega que significa narración. Ahora bien, hay dos tipos de mitos. Los mitos que provienen de la razón poética son los que seguiremos llamando mitos, y los mitos que provienen de la razón científica son los que llamaremos teorías. Entonces aquí introduje un nuevo tipo de razón, la razón poética. La razón poética es un modelo de la realidad. Los seres humanos, más que seres racionales, como nos definió Linneo, somos seres poéticos. Poiesis es una palabra griega que significa creación.
En la actualidad se refiere a la creación meramente artística, pero tiene que ver con la creación imaginativa, la poiesis. La razón poética se basa en una estrategia para interpretar la realidad. Este método es la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Una manera de representar la realidad, única forma que ciertas realidades se hacen visibles o cognoscibles. Esta es una definición de la filósofa hispano-mexicana María Zambrano en su libro El hombre y lo divino. La mayoría de los seres humanos necesitamos mitos poéticos para entender la realidad como coordenadas. Ustedes van al cine, ven series de televisión, leen cuentos, leen novelas. Todo el tiempo se están nutriendo de mitos poéticos, porque sin esas coordenadas ustedes no pueden interpretar la realidad. De hecho, los seres humanos entendemos mucho mejor la realidad por medio del arte que por medio de la ciencia, porque el arte nos está hablando de la realidad de nosotros mismos. Entonces, todos los mitos que las culturas han desarrollado no ofrecen razones, sino escondidas por medio de símbolos. Por eso los mitos poéticos se deben interpretar si ustedes conocen los símbolos, y eso nos lleva a otra rama de la filosofía, que es la hermenéutica, que no entraremos ahorita, pero es bien interesante. Pensemos en un mito, el mito de Edipo y la Esfinge. La Esfinge propone un acertijo a Edipo, y Edipo cree que está resolviendo el acertijo, pero en realidad no lo resuelve. Lo que pasa es que no se da cuenta que la respuesta del acertijo no es el hombre, sino es él mismo. Se da cuenta ya muy tarde, años después, cuando se saca los ojos, cuando le pone el brazo a Antígona para salir de Tebas como un rey ciego, y se da cuenta de que años atrás, cuando era joven, había interpretado que la respuesta del acertijo de la Esfinge era el hombre, el ser que por la mañana anda en 4 patas, por la tarde es bípedo, y en la noche anda en 3 patas, porque él suponía que los bebés gatean, los hombres andan en 2 piernas, y cuando eres anciano necesitas un bastón. Pero cuando Antígona se vuelve su bastón, él se da cuenta de que se equivocó. La Esfinge le estaba diciendo su propio futuro, pero él no pudo interpretarlo. Este es un mito poético, y trabaja con base en símbolos. La Esfinge sería la realidad, la naturaleza. El filósofo o el científico es Edipo, que cree que está resolviendo el acertijo de la Esfinge, pero se está equivocando. Porque la mayoría, si no es que todas las teorías científicas, se volverán obsoletas en unos años y otras las reemplazarán. Bien, la razón científica es un poco distinta a la razón poética, pero también quiere interpretar la realidad. La razón científica se basa en construir modelos de la realidad. El modelo reduce el fenómeno a sus líneas fundamentales, traduciendo la realidad a un lenguaje lógico y matemático que le sirve de soporte estructural para realizar tentativas de explicación y evaluar la eficacia de las hipótesis, comprobando a posteriori el funcionamiento en la realidad y escogiendo de entre otros modelos posibles aquellos que mejor se adapten empíricamente al fenómeno que se estudia. Piensen ustedes en la célebre ecuación E igual a mc al cuadrado de Einstein. Ese es un modelo que va a sintetizar un tipo de realidad, y después diversos experimentos epistemológicos o metodologías materiales van a intentar ver qué tanto se ajusta el modelo a la realidad. La bomba atómica, por ejemplo, entonces se ajusta. Ahora bien, los científicos trabajamos con razones científicas, pero aguas, porque estas razones científicas son mitos contemporáneos. Entonces las teorías pueden considerarse como una mitología contemporánea basada en las matemáticas. Pero tenemos otro problema. Si la teoría y el mito son representaciones de la realidad, no son la realidad. La representación tiene 2 problemas fundamentales. Un problema estético y otro problema semiótico. Estesis significa percepción, cómo percibimos la realidad. Y semiosis se basa en la codificación de los signos de la propia interpretación. Pensemos si el modelo es una metáfora o es un punto de partida. Si es una metáfora, estamos en el arte. Si es un punto de partida, estamos en la ciencia.
Pero la ciencia al trabajar con modelos, o el científico cuando trabaja con modelos, no debe confundir el modelo con la propia realidad. Pensemos en la gráfica que estamos viendo en pantalla. Es una gráfica de datos que nos señala cómo se comporta un fenómeno. Si el científico cree que esa gráfica es la realidad, se está alienando. Debe tener en cuenta todo el tiempo que esa gráfica es una representación, un modelo. El científico no habla de la realidad, habla de la representación de la realidad como un modelo matemático que solo sirve o que solo traduce una cierta realidad a escalas muy pequeñas, muy alejado de la verdad, ¿no? Y aquí entra un debate epistemológico. ¿Los modelos constituyen una imagen fiel, más o menos adecuada a la realidad que representa? O si por el contrario son meros instrumentos de cálculo que nos permiten predecir el comportamiento de un fenómeno limitándose a salvar las apariencias. ¿Es cognoscible la realidad mediante modelos? Otra vez tenemos 4 posturas filosóficas. No del todo. Esta es una postura idealista. Sí del todo. Esta es una postura realista. Todo modelo nos hace conocer la realidad tal como es. Una postura nihilista o niquilista. No podemos absolutamente nada. El modelo es interpretación. Y una instrumentalista es indeterminado. Lo que importa es el instrumento, el modelo como instrumento. Los principales problemas a los que se tiene que enfrentar cualquier pensador, y probablemente sean problemas irresolubles, son 2. El problema metafísico, ¿qué es el ser? Y el problema de los universales. Abordemos el problema metafísico para que nos explote la cabeza. ¿Qué es el ser? ¿Qué es ser? ¿Es lo mismo ser y estar? ¿Recuerdan ustedes el célebre monólogo de Hamlet, de William Shakespeare, cuando dice to be or not to be, ser o no ser, que en inglés sería ser o estar, o no ser y no estar? Ahora, ¿ser qué? ¿Ser hombre? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué definiría la esencia del hombre? ¿La anatomía? ¿Todos compartimos la misma anatomía? ¿El alma? ¿Qué significa esa palabra? Es un fantasma. Es un nómeno. Los genes, todos tenemos los mismos genes. Alguien que tiene síndrome de Down entonces no sería hombre. Los chimpancés serían hombres. ¿Qué es la esencia de las cosas? Para ejemplificar esto pondré el dilema del barco de Jasón y los argonautas. Imaginen ustedes que el Argos, el barco de Jasón, regresa de su viaje de la Cólquide, han conquistado el Vellocino de Oro y entonces lo van a poner en un museo, ¿no? Ustedes son el dueño del museo y les ha llegado el Argos. Y entonces va a haber una gran exposición. Vengan a ver el Argos, llegan muchos japoneses y fotografían el barco. Y de pronto hay un problema. Uno de sus empleados les dice: señor director, una de las tablas está podrida. Y ustedes dicen: cambien la tabla. La pregunta es: ¿sigue siendo el Argos? Ustedes cambiaron solo una tabla. Hay 2 respuestas. Para una persona ya no es el Argos original porque una tabla ya no es original. Ustedes la acaban de cambiar. Pero para otra persona es un detalle muy pequeño. El conjunto no sufre cambio, sigue siendo el Argos. Pasa el tiempo y las tablas se van cambiando una por una. Después cambian el timón, después cambian el mástil, después cambian los remos, después cambian las velas. Y al final todo el barco es completamente nuevo, pero conserva la misma forma. Y ustedes dicen: es el Argos donde Jasón navegó. ¿Sigue siendo el Argos? ¿Ese es el Argos? Para algunos no, porque ya no tiene nada original. Pero cuando Jasón navegaba, si cambió una tabla, ¿seguía siendo el Argos? Imaginen que el Argos es su propio cuerpo. ¿Ustedes son su cuerpo? Si les cortan una mano, ¿ustedes siguen siendo los mismos? Si les cortan la cabeza, ¿ustedes siguen siendo los mismos? La esencia no estaría en la mano, sino estaría en la cabeza. Si les sacan el corazón. Esto de qué es el ser, cuál es la esencia de las cosas, es una pregunta imposible de responder. Recuerden ustedes que la mayoría de los científicos no podemos definir qué son las cosas. Por ejemplo, un biólogo no sabe qué es la vida. Hay tantas definiciones de vida como definiciones o conceptos o aproximaciones a una materialidad
de las características que consideramos como biológicas, pero no hay una respuesta universal. Y esto nos lleva a otro problema filosófico, el problema de los universales. Entonces ustedes están viendo en la pantalla a esta cantante colombiana que se llama Shakira, ¿no? Muy famosa, y ella tuvo en una entrevista, dijo esta perla de sabiduría, dice: las mujeres son todas iguales, están llenas de botones, millones de botones, pero los hombres solo tienen el conectar y desconectar, solo necesitan comida. Bueno, esa es la frase célebre de Shakira. ¿Qué significa esto? Ella está diciendo las mujeres son todas iguales. Cuando ustedes utilizan el todo, están diciendo que ustedes conocen la esencia. Shakira conoce cuál es la esencia de las mujeres. Ella conoce, sin conocer a cada mujer particular en el universo, ella sabe que todas son iguales, están llenas de botones. Y también sabe que todos los hombres somos iguales, solamente tenemos un botón y solo necesitamos comida. Yo no entiendo este pensamiento porque solo necesito comida y soy hombre. Tal vez una mujer sí lo entienda. Entonces, cuando ustedes hablan de todos, están hablando de lo universal. Ahora, ¿cuál es la esencia de la mujer? El cromosoma, los dos cromosomas X. Entonces, una mujer que tenga síndrome de Klinefelter no es una mujer porque tiene cromosomas XXY, sus genitales. Entonces, si a una niña le hacen la ablación del clítoris en una cultura, deja de ser mujer. La funcionalidad de su útero, su reproducción, si una mujer es estéril, entonces ya no es mujer. ¿Qué es una mujer? Es el mismo problema que es un hombre. Cuando yo digo todo es que yo sé la esencia de ese concepto, pero eso es imposible. Y ese es un gran problema al que se han enfrentado todos los filósofos. Olviden las mujeres, imaginemos un pulpo. Un biólogo diría, un pulpo es un cefalópodo, pero también un calamar es un cefalópodo. Bueno, un pulpo, a diferencia del calamar, solo tiene 8 brazos. Pero imaginen que a un pulpo le cortan un brazo. ¿Deja de ser pulpo? ¿Qué es el pulpo? ¿Qué es la esencia del pulpo? Ahora, vean la imagen, hay tantos pulpos como formas de pulpos hay. Es decir, no hay un pulpo universal. El pulpo universal sería un arquetipo que solo existe en la imaginación. Pero en la realidad, en la materialidad, existen cientos de especies de pulpos diferentes. Pero el biólogo va a llamar pulpo a todas estas especies diferentes, aunque les cambie de nombre. Entonces, es la idea de un pulpo, que sería el universal, más real que los pulpos de anillos azules del Pacífico, que es un particular en ese momento, ¿es menos real o es diferentemente real? Esto parece una perogrullada, un problema medieval para que les explote la cabeza, pero es algo bien importante, porque cuando ustedes hablan de materia, energía, tiempo, espacio, vida, va a ser imposible que ustedes lo definan. Van a tener conceptos en su cabeza que piensan que son universales, pero en realidad pueden estar hablando de cosas particulares o ni siquiera de cosas, pueden estar hablando de conceptos. Entonces, los universales se conciben como entidades abstractas en oposición a los particulares que son entidades concretas y singulares. Volvamos a las mujeres. En su pantalla tienen imágenes de muchas mujeres distintas, tienen formas distintas, pero a todas les podemos decir que es una mujer. Shakira es mujer. Shakira sería el particular, concreto individuo, pero mujer sería el universal abstracto. Ahora, ¿es la idea de una mujer que tiene un nombre en particular la forma de todas las mujeres del mundo? Es evidentemente que no. Entonces, el problema de los universales nos va a llevar hacia un problema epistemológico, porque cuando un científico asevera una ley, esa ley debe ser universal. Pero ¿cómo está seguro que todas las formas o los fenómenos que caben dentro de esa ley son así en la realidad? No puede estarlo y nunca estará, porque el científico no es inmortal, ni omnisciente, ni omnisapiente. Es por eso que en la biología actual casi nadie habla de leyes ya, a diferencia del siglo XIX. Porque en el momento en que ustedes quieran determinar una especie de ley, siempre hay un fenómeno que lo va a contradecir. Imaginemos a Luis Agassiz, un oceanógrafo de 1880 que intentó establecer una ley oceanográfica. Más allá de los 3.000 metros de profundidad no puede existir vida,
no puede habitar nada vivo porque ya no hay luz, ya no hay oxígeno, ya no hay fotosíntesis. Esto es totalmente lógico, podría ser comprensible, pero cuando el buque oceanográfico Challenger en 1888 tendió unas redes a más de 3.000 metros de profundidad, sacó fauna, peces abisales, incluso corales abisales, y la supuesta ley de Louis Agassiz pues fue olvidada. Los biólogos no pueden hacer leyes porque siempre hay fenómenos que no concuerdan con lo universal. Ahora bien, en física se conservan las leyes y esto es muy peligroso y es causa de un debate científico muy interesante. Lo contrario a lo universal es lo nominal, la postura filosófica del nominalismo, que niega la existencia de los universales. Para el nominalismo solo hay particulares. El problema de la postura nominalista es que entonces no podremos encontrar ningún saber totalmente legal, no puede haber leyes científicas. Nos vamos a enfrentar a este problema en filosofía de la biología con el problema de qué es una especie. Si nosotros somos universales, sabemos que es una especie, pongamos el Homo sapiens, pero entonces tenemos que saber la esencia que define al Homo sapiens. En cambio, si somos nominalistas, pensaremos que hay tantos individuos diferentes que los clasificamos en Homo sapiens. Entonces, ¿por qué a todos los clasificamos dentro de eso? Esto puede parecer banal, pero no lo es, porque cuando se reporta un estudio de una especie, por ejemplo, un estudio sobre el tiburón blanco, yo estoy diciendo automáticamente que todos los tiburones blancos se comportan así, lo cual no es cierto. Bueno, ese es un problema que tenemos que tener en cuenta. Otro problema que vamos a tomar en cuenta en este curso es que no hay un método científico universal. Cada ciencia posee sus propios criterios de regulación. Las metodologías son distintas. Por ejemplo, no es lo mismo la metodología psicológica que la paleontológica. Imaginen que yo quiero estudiar psicología de los dinosaurios, va a ser un poco difícil, ¿no? Porque la psicología no tiene nada que ver con la paleontología. Y esto lo estudia una rama de la filosofía que se llama nociología. Es decir, cómo nosotros aproximamos un conocer válido hacia un problema determinado. No es lo mismo estudiar protones, que son entidades hipotéticas que lo más probable es que sean reales, que estudiar orcas, por ejemplo. Otro problema al que nos vamos a enfrentar en este curso es la verdad en minúsculas, la verdad científica. Esta verdad o verdades dependen en cada época de un acuerdo global entre pares. Ahora bien, ¿estos criterios de los pares son siempre independientes del poder político? Va a ser aquí una discusión interesante porque los científicos están inmersos en sociedades y esa sociedad es política. Y los científicos también son seres que tienden a ver la ciencia como oficio, ya no solamente como un descubrimiento y como un oficio pragmático. Aquí una de las ciencias más problemáticas es la psiquiatría a partir del siglo XX. Lo que se consideraba, por ejemplo, en los años 50 o 70 como una enfermedad mental, en la actualidad ya no se justifica. Pero lo que consideramos actualmente una enfermedad mental, que es científicamente acordada entre pares, será una enfermedad mental en el futuro. ¿Y cuánto sufrimiento ha causado esto a miles de personas a lo largo del siglo XX y XXI? Entonces, la verdad política puede ser una verdad científica y viceversa. Bien, a modo de conclusión, Aristóteles escribió en su libro La Metafísica, o sus discípulos, que la admiración fue lo que impulsó a los primeros pensadores a la especulación filosófica. ¿De qué admiración nos habló Aristóteles? De aquella que surge cuando nos preguntamos por qué las cosas son los que son. Y esto es el primer motor del científico. Ahora bien, el científico debe de pensar para no ser pensado. La filosofía es una acción, es pensar sobre todo lo posible para no ser pensada por otra filosofía diferente. A modo de conclusión de la introducción, la ciencia o las ciencias y la filosofía y las filosofías no son antitéticas, se complementan. La filosofía es feudataria de la ciencia y no podemos hacer ciencia sin filosofía.